Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver la parte de historia de la guía interactiva de Comipems. Bien, la primera pregunta dice, selecciona las causas internas de la Revolución Francesa. Pues bien, la Revolución Francesa fue un conflicto social, político, violento que convulsionó Francia. Sucedió en esta etapa, desde el año 1789 hasta el año 1799. La imagen que vemos es la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, fecha importante en historia mundial porque se le considera a este acontecimiento el inicio de la Revolución Francesa y como tal representó esta revolución un punto de quiebre entre lo que se consideraba el antiguo régimen, el gobierno de los reyes y la monarquía, que estaba agonizando, y el nacimiento de una sociedad más libre e igualitaria, al mando de la burguesía, quienes fueron los que lideraron precisamente este cambio. Claro, en esa época no se le conocía como burguesía, sino eran el tercer estado. Ahora, hemos mencionado antiguo régimen, tercer estado. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos la sociedad estamental, lo que le llamamos el antiguo régimen. Fíjate cómo se había establecido esta pirámide. El rey a la cabeza, el rey concentraba todo el poder, a eso le llamaban antiguo régimen, monarquía absolutista. Luego teníamos el primer estado, la nobleza, el segundo estado, el clero, y el tercer estado compuesto por la burguesía, los campesinos y los artesanos. Dentro de la burguesía encontramos, por ejemplo, a los comerciantes. Y aquí tenemos una caricatura de la época. Fíjate el tercer estado, cómo sostiene al primero y al segundo estado, al clero y a la nobleza. Y aquí está el pueblo llevándolos. De estos antecedentes podemos establecer las causas internas, ¿sí?, que fueron básicamente de dos tipos, causas sociales y causas económicas. Recuerda lo que habíamos comentado. Sí, el contexto en el que se estalla la Revolución Francesa es, en principio, un periodo de crisis, sí, y cambios en todos los órdenes de la sociedad francesa. Socialmente, recuerda la organización estamental del antiguo régimen. Aquí está. Marginaba a más del 90% de la población, que es precisamente a los que componían el tercer estado, el cual, a pesar de esto, o aparte de esto, soportaba todas las cargas tributarias y sufrió los abusos que los otros dos estamentos, aristocracia y clero, ejercían sobre ellos amparándose en sus privilegios. Otra causa era la crisis económica. La situación francesa era crítica a causa de los grandes gastos en épocas pasadas, básicamente las guerras, en guerra con Gran Bretaña, además del costoso apoyo a los patriotas estadounidenses en su lucha por la independencia. Eso destapó una crisis económica terrible. Por supuesto, el tercer estado era el más perjudicado. Hay que agregar que en vísperas del estallido de la revolución ocurrió una combinación de lo que se llamó como crisis de subsistencias, debido a las malas cosechas y el aumento demográfico, y crisis de las finanzas debido a la falta de fondos del Estado. Esto se pensaba remediar con una profunda reforma tributaria. Bueno, esas son las causas internas de la revolución, pero las causas externas o coyunturales son la Ilustración, que estaba llevando a cabo una labor de demolición del pensamiento, de las bases ideológicas que sostenían al absolutismo monárquico. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Y por supuesto las repercusiones producto de la independencia de las 13 colonias, que traían también nuevas ideas libertarias. Y bien, hemos elaborado una pequeña línea de tiempo para conocer los hechos más importantes de la Revolución Francesa. Ya habíamos explicado los antecedentes. El antiguo régimen, absolutismo monárquico, el rey era Luis XVI. Nos encontrábamos en una crisis económica aguda. Para solucionar, el rey convoca a una asamblea de notables, pero esa asamblea de notables quiere solucionar las cosas creando impuestos. Todo le salió mal a Luis XVI, porque esto conlleva precisamente a la reunión de los Estados Generales. ¿Qué significa esto? Esto significa una reunión extraordinaria de los tres estados. Ya sabíamos que en Francia teníamos los tres estados. Bueno, ellos se reunían cuando la situación era bastante grave y le llamaban a estas reuniones los Estados Generales.
Por lo tanto, estaba compuesto por los tres estamentos, la nobleza, el clero y el tercer estado. Ya sabíamos que el tercer estado era el último y estaba compuesto por la burguesía y el campesinado. Y bueno, ellos se entrampan en discusiones estériles, como por ejemplo, que era más importante votar por estamentos, que no le convenía al tercer estado porque, fíjate que estos eran 2 contra 1, entonces ellos planteaban votar por individuos, ya que de esa manera les convenía, eran mucho más que ellos. Como no llegan a ningún acuerdo, se forma la Asamblea Nacional, constituida originalmente solo por el tercer estado, como la única representación de la nación soberana. La causa fue la imposibilidad de conseguir resultados positivos dentro de los estados generales, que condujeran principalmente a la disminución o erradicación de sus privilegios. En ese momento la burguesía toma el control y jura cambiar definitivamente las cosas. Este fue el detonante de la revolución. El 14 de julio ocurre la toma de la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza donde se encarcelaban a los enemigos políticos del régimen bajo los principios de igualdad, fraternidad y libertad. Después se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este también es un detalle importante porque es el germen del nuevo mundo, ¿verdad? De lo que se vive en el mundo a partir de esta fecha, ¿no? Ya que se establece que los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son anteriores a los poderes establecidos y son considerables como aplicables en cualquier lugar y en cualquier época. Se habla de la libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión, la propiedad. Punto de quiebre. El mundo no volverá a ser igual. Luego de un hecho tan violento como la toma de la Bastilla, se proclama la primera Constitución de Francia y se establece una monarquía constitucional. Todavía, en este momento, el rey Luis XVI tenía algunos privilegios, pero ya no era el absoluto, ya no concentraba todo el poder. La Asamblea Legislativa funcionaba como un congreso, donde encontramos 2 clases de grupos, vamos a llamarlo así, grupos políticos. Sí, entonces imagínate un congreso donde unas personas se ubican en el lado izquierdo, ¿te suena eso de izquierda? Y otros se ubican a la derecha. Pues bien, los jacobinos se ubicaban a la izquierda. Sí, eran de izquierda, eran radicales. Estos jacobinos no querían saber nada con el rey ni con monarquías. Si fuera por ello, que los desaparezcan. Abogaban por un gobierno gobernado por el pueblo mismo. Mientras que los girondinos eran un poco más moderados. Ellos decían, vamos a poner las cosas en calma, y planteaban que quizá una monarquía constitucional podría funcionar. El líder de los jacobinos era Robespierre, que más adelante toma un papel protagónico. Bien, no se puede detener el curso de la historia. La familia real intenta huir, es apresada, se toma el Palacio de las Tullerías, se instaura, ahora sí, la Primera República Francesa. Hay que recordar que república es lo opuesto a monarquía. En este momento acabó el antiguo régimen, ya no hay monarca, ya no se le reconoce ni siquiera su autoridad. En ese mismo momento ocurre una reacción de las otras monarquías en Europa. Austria y Prusia declaran la guerra a Francia. Finalmente la monarquía pertenece al antiguo régimen. Se está atentando contra su propio sistema. Aquí ya oficialmente aparecen los partidos políticos, ¿verdad? Los girondinos, que eran los republicanos pero moderados, los jacobinos, que era la izquierda radical, y los fuldenses, que eran los monárquicos. La convención pasó a ejercer la labor legislativa y el Comité de Salvación Nacional la labor ejecutiva. Nos encontramos ya en el año de 1793 hasta 1792, se le conoce como la etapa monárquica, y luego empieza la etapa republicana. Dentro de la etapa republicana, pues este momento se le llama el de la convención, y es un momento de grandes procesos. Primero, el rey Luis XVI, ¿sí?, ya preso, es juzgado, y adivinen quién actúa como fiscal, el líder de los jacobinos, Robespierre. Por lo tanto, el rey es condenado a morir guillotinado. Esto causó una gran conmoción en las monarquías europeas, porque no solamente Luis XVI fue guillotinado, sino también toda su familia. María Antonieta, que era su mujer,
también fue guillotinada. Ante el inminente ataque de los imperios austriaco y de Prusia, toma el poder del Comité de Salvación Nacional Robespierre e instaura el reinado del terror. Establece, como su nombre lo indica, un reinado del terror, una dictadura brutal donde se dice que ejecutó a cerca de 40.000 personas en la guillotina. Esta etapa termina con lo que se conoce como la reacción termidoriana. Esto de Termidor eran los términos del calendario revolucionario, ahora tenían otros nombres. En nuestras fechas serían como que el 28 de julio, ¿sí? Entonces los dirigentes jacobinos, Robespierre y entre otros, fueron detenidos y asesinados, o mejor dicho, ejecutados en la guillotina. Robespierre, que condenó a muchos, él también murió bajo la guillotina. En el año de 1795 se promulga la nueva constitución, el Poder Ejecutivo está a cargo del directorio, nombran 5 personas porque se dan cuenta que es peligroso concentrar el poder en una sola. En recuerdo de lo que había pasado con Robespierre y su reinado del terror. En este momento la política es monopolizada por las clases adineradas, los grandes propietarios. Sin embargo, en el poder legislativo había muchos conflictos. Por un lado estaban los realistas, que consideraban que la revolución había terminado y los Borbones debían ocupar nuevamente el trono francés, y los jacobinos, los radicales, que creen que la revolución ha sido traicionada y deben defenderla. En ese contexto, la burguesía francesa, que quería estabilidad, se apoya en los generales. Craso Ron. En esa época, el más prestigioso, tras sus campañas en Italia y Egipto, era Napoleón Bonaparte. Él es nombrado comandante de las tropas parisinas. En el año de 1799, el 9 de noviembre, para el calendario revolucionario, el 18 de Brumario, Napoleón da un golpe de estado y se instala el consulado. Finalmente, Napoleón fue coronado en medio de una gran solemnidad emperador, surgiendo el primer imperio francés. Pero eso ya no es parte de la Revolución Francesa. Bien, ahora sí creo que ya no hay ninguna duda y podemos dar respuesta a esta pregunta. Dice, las causas internas de la Revolución Francesa, ya las hayamos visto, era la aguda crisis financiera, el descontento del tercer estado, aquí está en esta caricatura, y la continuidad del absolutismo real. El antiguo régimen, ya no los querían más. Y las causas externas vendrán a ser el enciclopedismo y la independencia de las 13 colonias. Bueno, respuesta aquí 2, 4 y 5. La A. ¿Listo? En la siguiente pregunta me piden relacionar el avance de la ciencia con su aplicación. Tenemos aquí el avance. Y bueno, me hablan de la bomba atómica. El principio de la bomba atómica es esto, que se llama la fisión nuclear. Y como su mismo nombre lo indica, fisión quiere decir separación, escisión, ruptura. Tengo aquí un átomo de uranio que está, digamos, estable, entre comillas, fíjate, lo voy a bombardear. Vamos a bombardear su núcleo. Aquí está. Pasa de 235 a 236, pero ya está totalmente inestable, mira. Se parte en otros dos más livianos, criptón y bario, de 92 y 141, este era 236, con gran desprendimiento de energía. Esta es una reacción que se va a producir en cadena, que va a traer como consecuencia esta reacción en cadena. Mira. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la bomba atómica. Y bueno, lo que estamos viendo es una división del núcleo del átomo. Bueno, la primera entonces es la C. Luego tenemos en telefonía el avance de la ciencia con su aplicación, el circuito integrado en las comunicaciones. Este es un circuito integrado. Fíjate. Bueno, ahí está. Y bien, un circuito integrado consiste en que sus componentes, o sea, los transmisores, ¿verdad?, las resistencias, estén dispuestos en una lámina de un material semiconductor. Esto permite, por supuesto, una mayor acción. Y finalmente, se acciona por medio de la electromecánica,
que no es otra cosa que la combinación de la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica, y que ha traído como consecuencia esta ciencia, la electromecánica, un gran desarrollo tecnológico en casi todos los campos científicos. Por lo tanto, aquí respuesta tendría que ser la letra D. ¿Listo? La siguiente pregunta dice, entre los aspectos más importantes de la ilustración podemos destacar, en principio, ¿qué es la ilustración? La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo. Básicamente se dio en Francia, Inglaterra y Alemania, que sacudió las mentes de científicos, pensadores, filósofos en general, ya que las cosas que planteaba se oponían precisamente a lo que se vivía en esa época. Lo que se vivía en esa época, recordarás, era el absolutismo. Ajá. Pero los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Esto ocurrió en el siglo XVIII, por eso el siglo XVIII se le llama el siglo de las luces. La Ilustración significa como que el abandono de una especie de infancia mental, así es como le llamaban los filósofos de la Ilustración a las personas que no utilizaban su cabeza, o sea, su razón por ellos mismos, sino que se dejaban guiar por otras personas, por el rey o por autoridades religiosas. Entonces eran como infantes mentales. Y esto no se debía a una falta de inteligencia, sino la falta de decisión, de coraje para pensar sin ayuda ajena. Ahora, estas son las consecuencias que trajo la Ilustración. El enciclopedismo, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa que vimos. Entonces esto va completando un poco el esquema. Bien, ¿y qué es lo que planteaban los ilustrados? Bueno, planteaban básicamente lo siguiente. Decían que la razón es el ordenador absoluto del universo y la vida humana. Ojo, la razón. Tenían fe en el progreso. El conocimiento humano combate la ignorancia, la tiranía para construir un mundo mejor. Los seres humanos pueden mejorar por medio de la educación y el desarrollo de sus capacidades racionales. Las doctrinas religiosas no pueden tener lugar en la comprensión del mundo físico y humano. Bien, eso era. Entonces, por supuesto que la proclamación será la respuesta, la proclamación de los derechos naturales del hombre. Todo esto que se menciona aquí son los derechos naturales del hombre, teniendo la razón como portaestandarte. La defensa del derecho divino de los reyes no tiene nada que ver, eso es el absolutismo monárquico. Las ideas monárquicas, absolutismo monárquico. La promoción de las ideas religiosas, no. Respuesta, letra B. La siguiente pregunta dice, tipo de economía que impulsó los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI. Bueno, vamos a hablar del mercantilismo. ¿En qué consiste el mercantilismo? El mercantilismo precisamente es un tipo de economía que plantea el atesoramiento de metales preciosos para colmar la necesidad de medios de pago. Es un sistema netamente proteccionista y nacionalista. Pues bien, ¿de dónde obtienes los metales preciosos? De ultramar. Para lo cual se estableció políticas proteccionistas. Por ejemplo, prohibición de la salida de metales preciosos, estímulo de la producción interna, exportar la mayor cantidad de productos, o sea, vender, pero sin importar, sin comprar tanto. España, por ejemplo, instauró el monopolio comercial entre la metrópoli y sus colonias, de tal manera que solamente podían comerciar entre ellos, lo que trajo como consecuencia la piratería, ¿verdad? En fin. Entonces, tipo de economía que impulsó los descubrimientos geográficos, precisamente la mercantil. Respuesta letra C. Aquí tenemos feudal, y bueno, pero más que un tipo de economía, el feudalismo fue un fenómeno político, social y económico que se impone en Europa, ¿verdad? En el siglo IX. Aquí está. Y básicamente tiene que ver con esto. Es importante saberlo. Un hombre libre, que le vamos a llamar de ahora en adelante vasallo, se somete a otro, que le vamos a llamar señor, a cambio de protección. El vasallo está obligado a obedecer y servir al señor, mientras que o sea, el señor, tiene la obligación de protección y sostenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor da concesión al vasallo un bien llamado feudo. Por supuesto, esto es mucho más complejo. En fin, respuesta aquí, la economía mercantil.
En la siguiente pregunta nos piden seleccionar 3 acciones realizadas por Porfirio Díaz que favorecieron el crecimiento de la industria. Pues bien, al gobierno de Porfirio Díaz se le conoce como el Porfiriato, 1876 hasta 1911. Durante el largo periodo de gobierno de Díaz se produjeron importantes cambios en la estructura económica, se centralizó el poder político y se desarrolló la vida cultural. Se puede decir que se agudizaron los conflictos de los sectores adinerados y los dominados y explotados. En cuanto al aspecto económico se refiere, representó la consolidación del capitalismo. Vamos a analizarlo en estas 3 fases: industria, agricultura y finanzas. Habíamos dicho que representó la consolidación del capitalismo y a la vez la modernización económica para lograr el progreso. La economía se transformó debido a la inversión del capital y de tecnología. Bien, aquí tenemos algunas medidas tomadas por el gobierno de Díaz. Básicamente el aumento de construcción de vías férreas y el desarrollo de la industria textil y minera gracias a la electricidad. Precisamente la llegada de la electricidad fue lo que permitió la transformación de la industria textil y minera. También se encontraron yacimientos de petróleo. Bueno, en lo que se refiere a la agricultura, tenemos producción a gran escala de azúcar, café, algodón, el reparto de tierras comunales. Y en cuanto a las finanzas, se hicieron muchos préstamos, lo que aumentó la deuda externa, trajo como consecuencia la devaluación del peso mexicano y bien, creación de nuevos impuestos. Aquí menciona 3 acciones que favorecieron el crecimiento de la industria. Podríamos proponer la introducción de la electricidad, expansión del ferrocarril y las licencias de importación. Respuesta letra C. ¿Listo? La siguiente pregunta me dice: relaciona las corrientes culturales con sus aportaciones en México durante el siglo XX. Me hablan de 2 corrientes culturales, el modernismo y el romanticismo. Pues bien, ¿qué entendemos por el modernismo? El modernismo es un movimiento cultural que se caracterizaba por una gran rebeldía. Proponía una profunda renovación artística. Fundamentalmente se dio en la poesía, pero obviamente, como hemos mencionado, se manifestó en todas las artes: la literatura, la poesía, la pintura. Pero estas eran sus características: rebelde, creativo, totalmente renovador. Tenemos a sus representantes a Mariano Azuela, que es considerado el primer novelista de la Revolución, opositor del Porfiriato, por supuesto, porque estos eran, como te había mencionado, rebeldes y se oponían a cualquier sistema de gobierno autoritario o abusivo. David Alfaro Siqueiros, que era un pintor muralista, que plasmó en su obra estas características. Luego tenemos la otra corriente cultural, que vendría a ser el romanticismo. Surgió antes de la Revolución Mexicana y juntó en su propuesta al periodismo, a la política, el liberalismo, en fin. El tema más común de la pintura romántica es el paisaje, por eso los pintores románticos en México eran paisajistas, como José María Velasco. Dentro de la poesía encontramos a Salvador Díaz Mirón como representante del romanticismo. Bien, visto esto, aquí la respuesta tendría que ser, me parece, modernismo, habíamos dicho, la A y la D. Aquí lo tenemos. Y románticos, la B y la C. Entonces la respuesta es la letra C. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: el 4 y 5 de mayo de 1862, las tropas mexicanas defendieron la soberanía nacional en Puebla al enfrentarse al ejército francés. La defensa fue organizada por... Y bien, ¿cuál es el contexto histórico? Nos encontramos en la intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano. En el poder se encontraba Benito Juárez, quien había impuesto algunas reformas de tipo liberales. Sin embargo, continuaba enfrentando levantamientos de los conservadores. Sin embargo, su postura fue implacable. Aplicó inmediatamente leyes de reforma, expropió propiedades de la iglesia.
se apresó y fusiló a varios militares opositores. Sin embargo, las malas finanzas del país hicieron que el presidente decretara la suspensión del pago de la deuda a sus acreedores extranjeros por un lapso de 3 meses. Los gobiernos de Inglaterra, Francia y España lanzaron acusaciones de incumplimiento y celebraron una reunión, lo que se conoce como la Convención de Londres, con la finalidad de intervenir en México en caso de que su deuda dejara de ser pagada. Sin embargo, un tiempo después, Inglaterra y España reconocieron al presidente Juárez. Sin embargo, Francia tenía otros planes. Sus hombres desembarcaron en Veracruz y recibieron el apoyo de los conservadores. Los franceses avanzaban y el gobierno mexicano intentó organizar sus defensas. Juárez ofreció amnistía a los militares para que se unieran a la lucha contra los invasores. Algunos generales se unieron a la lucha. Así sucedió con Ignacio Zaragoza, quien defendió Puebla. Hay que recordar que el ejército francés era considerado en esa época el mejor del mundo, por lo que las fuerzas mexicanas no eran rivales para ellos. Sorpresivamente, Zaragoza y sus tropas lograron repeler de Puebla a los franceses. Esa victoria fue contraproducente, pues Napoleón III, el gobernante de Francia, envió 30.000 hombres más, que trajo como consecuencia que la Ciudad de México fuese sitiada y posteriormente tomada. Luego de esto, Juárez tuvo que trasladar su gobierno a los estados norteños y los conservadores impusieron a Maximiliano como gobernante. Bien, aquí la respuesta tendría que ser, por supuesto, Ignacio Zaragoza. Letra A. La siguiente pregunta dice así: ¿qué institución virreinal tenía como función seguir y castigar a quienes practicaran una religión distinta a la católica? Pues bien, esta función recaía en la Inquisición, que era como un tribunal eclesiástico. Y pues tenía la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. Es importante conocer también los otros términos. Por ejemplo, el ayuntamiento, que vendría a ser un ancestro de lo que llamamos las municipalidades de ahora. El ayuntamiento eran corporaciones municipales. Se reunían los vecinos y solucionaban problemas de índole administrativo, económico. Luego teníamos la encomienda, que la encomienda era una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debían retribuir a otro en trabajo, especie u otro medio para disfrutar de un bien. ¿Qué significa esto? Esto que está aquí consiste en lo siguiente: la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español que se le llamaba el encomendero. Esto quiere decir que llegaba un español al Nuevo Mundo, era el encomendero, y la corona española le asignaba una determinada cantidad de personas. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, los evangelizaba y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. Esto es casi como esclavitud. La consecuencia de esto fue las rebeliones futuras contra esta institución abusiva. Y luego tenemos el Consejo de Indias, que era un organismo que se encargaba de regular todas las actividades políticas, administrativas y jurídicas del Nuevo Mundo. Este Consejo de Indias fue la institución más importante de la administración en las colonias, porque asesoraba al rey en funciones, como hemos dicho, ejecutivas, legislativas y judiciales. Esto, aquí la respuesta tendría que ser la Inquisición. Ya lo mencionamos. La siguiente pregunta dice: las reformas que establecen en México una república democrática, representativa, federal, liberal y con división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial se enuncian en... Bien, veamos el contexto histórico. El contexto es la reforma liberal. Resulta que a mediados del siglo XIX la situación de México era crítica. Los problemas se complicaban con la presencia de Santa Anna en el poder. En 1852 Santa Anna se había convertido en dictador y gobernaba por 11ª vez de forma personal. En su gobierno se cometieron demasiados excesos y existía un descontento generalizado, especialmente por la venta de la mesilla, donde se perdía territorio a manos del vecino del norte.
y la política arbitraria y represiva de Santa Anna dieron como resultado que los liberales proclamaran el 1 de marzo de 1854 el plan de Ayutla, en el que se desconocía al dictador, que se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Y bueno, la revolución de Ayutla apoyaba los principios liberales y republicanos y destacaba la necesidad de realizar reformas en las leyes que afectaran no solo la situación política, sino también la económica. La revolución se extendió rápidamente por varios estados. Santa Anna intentó sofocar la revuelta, pero ante la imposibilidad de lograrlo, abandonó la presidencia. Ante la salida de Santa Anna, el nuevo presidente, Juan Álvarez, interino, se le presentaron estas dos propuestas, las propuestas liberales y las propuestas conservadoras. Las propuestas liberales planteaban una república federal, modelo norteamericano, restringir el poder central en favor de los nuevos estados, y Iglesia y Estado deben separarse. Mientras que las propuestas conservadoras preferían una república central, conservar el modelo reinante, poder central, y la Iglesia debería mantener algunos privilegios. Y bien, las reformas precisamente de las propuestas liberales se enuncian en la Constitución de 1857. Esa es la respuesta. Letra C. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sistema económico basado en la explotación del trabajo asalariado y en la propiedad privada? Y bueno, es importante saber lo que significan esta clase de sistemas: el socialismo, el comunismo, el capitalismo y el feudalismo. No solo porque son motivos de pregunta, sino por una cuestión de cultura general mínima. El sistema económico basado en la explotación del trabajo asalariado y en la propiedad privada, eso es el capitalismo, que quiere decir un régimen o sistema económico fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de riqueza. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que el modo de producción capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué es eso de medios de producción? Eso incluye máquinas, herramientas, la tierra misma, las materias primas. ¿Sí? Aquí está. Estas son, por ejemplo, materias primas, que es la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que se convertirán en bienes de consumo. Madera, algodón, aquí está minerales, el petróleo, también tenemos aquí una fábrica y bueno, gas. Habíamos dicho que en el sistema capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción. Esto va a generar lo que se conoce como una plusvalía. Esta plusvalía no es otra cosa que la diferencia que existe entre lo que él crea con su fuerza de trabajo. Resulta que hay una gran diferencia entre lo que un trabajador produce con su fuerza de trabajo y lo que se crea, ¿verdad? Eso es la plusvalía. Esos son todos elementos del capitalismo. Importante saberlo. Y pues claro, mientras los trabajadores producen en fábricas productos elaborados, estos tienen un valor que está muy por encima de lo que se les paga a ellos por su fuerza de trabajo, lo que es su salario. Hay una diferencia abismal. Eso es lo que se le conoce como la plusvalía. Y bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, del capitalismo? Ya habíamos visto lo del feudalismo y socialismo y comunismo. La diferencia estriba básicamente en esto. Fíjate que aquí he puesto la definición de socialismo: la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin que exista una igualdad política, social y económica. Esto quiere decir que estos medios de producción ya no son manejados por los capitalistas, lo que plantea el socialismo, sino por las clases trabajadoras, para que exista una mejor redistribución, o sea, una igualdad. Y la diferencia con el comunismo es que el comunismo plantea en que no existe ya la propiedad privada. Al no existir propiedad privada, tampoco va a existir clases. Por lo tanto, los medios de producción estarían en manos del Estado, que los va a distribuir de manera equitativa.
Bien, esto que está aquí suena muy bonito, sin embargo en la práctica no lo es tanto. Los regímenes comunistas como la URSS de Stalin no funcionaron y trajeron miseria y muerte a su pueblo. Y los regímenes socialistas tienen los mismos problemas que los regímenes capitalistas. Lo vemos y lo comprobamos a diario. Hay que aclarar que en la doctrina marxista el socialismo es como un periodo de transición entre el capitalismo, ¿sí?, y el comunismo. Esto en términos marxistas se conoce como la dictadura del proletariado. Se refiere a un estado en el que el proletariado, o sea, los obreros industriales asalariados, tienen el control del poder político en lugar de la burguesía. La burguesía son los empresarios, los capitalistas. Y bien, la respuesta aquí ya la habíamos dicho: capitalismo. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: Miguel Hidalgo estableció el primer gobierno insurgente en la ciudad de Guadalajara y dio a conocer nuestra acta de independencia, en la que incluyó... Bien, para responder esta pregunta vamos al contexto histórico. Nos encontramos en el movimiento de la independencia de la Nueva España, 1810 hasta el 1821. El movimiento de la independencia tuvo diversas causas que la provocaron, y que únicamente no se presentaron al interior de la Nueva España, sino también al exterior. Algunas de estas fueron las siguientes. Bueno, tenemos las causas internas, por aquí las causas externas. Dentro de las causas internas tenemos la identidad novohispana, el nacionalismo criollo, el enfrentamiento entre criollos y peninsulares. ¿Qué significa esto del nacionalismo criollo o la identidad novohispana? En principio los criollos eran los europeos, a los españoles, pero nacidos en América. Al ser despreciados por los peninsulares, sentían cariño por la tierra donde habían nacido. Por eso establecieron una identidad novohispana. Nueva España hace referencia al virreinato español en los territorios de México, Centroamérica, ¿verdad?, y Norteamérica. Y dentro de las causas externas tenemos, por supuesto, la ilustración que hemos hablado en extenso, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica. Aunado a esto, había epidemias, sequías, escasez de alimentos y extrema pobreza. En la Nueva España tampoco se aceptó el gobierno de Bonaparte. Recuerden que en esa época Napoleón había invadido España. Nueva España, a ser colonia de España, que era la metrópoli, pasaba a ser parte del Imperio Napoleónico. Pues bien, los criollos no aceptaron eso y propusieron otras autoridades. Sin embargo, los peninsulares no estuvieron de acuerdo con compartir el poder con los criollos y nombraron a sus propias autoridades. Este hecho molestó tanto a los criollos que comenzaron a celebrar reuniones secretas para discutir el mejor camino para hacerse del poder. Ojo, pero ellos no intentaban promover un movimiento independentista, simplemente querían participar en el gobierno novohispano. Una de estas primeras conspiraciones tuvo como protagonista a un religioso, el cura Martín Hidalgo, quien declaró un acta de independencia donde no solamente abolió la esclavitud, sino abolió también el tributo y devolvió tierras comunales a los indígenas. Poco tiempo después fue aplastada esta insurgencia y fusilada. Bueno, la respuesta aquí es el decreto de abolición de la esclavitud. Letra D. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: ¿cuál fue una causa externa de la independencia de las 13 colonias inglesas? Pues bien, las colonias inglesas de la costa atlántica de América del Norte gozaban de cierta autonomía. Aquí tenemos 13 colonias inglesas, como habíamos dicho, gozaban de cierta autonomía. Pero la metrópoli, que era el Imperio Británico, no le gustaba esto, así es que incrementa el control político y económico hacia los colonos, que eran los habitantes de estas 13 colonias, lo que genera, por supuesto, el malestar en ellos, familiarizados ya con el pensamiento igualitario y sobre todo libertario de la Ilustración. En el año de 1773, en la ciudad de Boston, un grupo de colonos arroja
al mar el cargamento de té de los británicos como protesta precisamente a la política fiscal que había agravado con más impuestos a las colonias. La represión y los enfrentamientos conducen a una guerra inevitable entre el ejército inglés y el americano dirigido por George Washington. Vencen los colonos y el 4 de julio del año 1776 los representantes de las 13 colonias reunidos en Filadelfia firman lo que se conoce como la Declaración de la Independencia, texto que recoge los principios políticos de los filósofos ilustrados. Ya habíamos hablado de lo que significa la ilustración, pues aquí se plasmaron esas ideas. Pero la metrópoli y el imperio británico no reconoce la independencia. Es así que con ayuda de Francia y España los norteamericanos logran vencerlos definitivamente y aceptan la independencia en el año de 1783. En el año de 1787 se establece la Constitución de Estados Unidos, donde podemos ver una división de poderes y una forma de gobierno. La división de poderes es legislativo, judicial, ejecutivo, que es la misma en la que se manejan nuestras repúblicas, las repúblicas en Latinoamérica. Legislativo a cargo del Congreso, bueno, algunos tienen dos cámaras, otros tienen una sola cámara, en Estados Unidos son dos cámaras, la de los representantes y el Senado, el Poder Judicial, Tribunal Supremo, Corte Superior de Justicia, como quieran llamarle, y el Ejecutivo a cargo del presidente. La Constitución de los Estados Unidos estableció una república federal, que es un sistema político donde los estados poseen autonomía para gobernarse a sí mismos, pero acuerdan mantener una política exterior, un ejército y una constitución comunes. Bien, ya podemos responder esta pregunta. Me dicen, ¿cuál fue una causa externa de la independencia de las 13 colonias inglesas? Hemos hablado de la Ilustración. Dijimos al principio que los colonos estaban familiarizados con las ideas de igualdad y los principios libertarios de la Ilustración. El absolutismo es todo lo contrario. La Revolución Francesa viene después. Entonces, la Ilustración es el punto de partida de lo que se conoce como las revoluciones burguesas. La primera, podríamos decir, es la la independencia de las 13 colonias inglesas. Luego viene la Revolución Francesa y finalmente la Revolución Industrial. Todo partiendo de estas ideas. ¿Listo? Respuesta letra B. Bien chicos, hasta aquí la parte de historia de la guía interactiva para Comipems. Si el video fue útil, suscríbete al canal, comparte en tus redes y comenta. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.